Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal si sois nuevos. Yo soy Ricardo y como podréis leer por el título, hoy os traigo los libros que me quiero leer en 2025. He de decir que no he seleccionado un número específico de libros, que no he hecho el típico 25 libros que me quiero leer en 2025. No he... Simplemente son libros que quiero leer y que he apuntado en mi libretita flamenca. Y lo único destacable es que lo he dividido por género. Creo que tengo 4 géneros, porque uno de esos géneros es clásicos, y los clásicos abarcan muchos géneros, ¿no? Pero sí, son géneros que me apetece leer en 2025 por algún motivo u otro. También creo que hay que tener en cuenta que son libros que ya tengo físicamente, es decir, si vais a ver mi vídeo anterior, si no me equivoco, son mis propósitos de 2025. Y ahí digo que uno de mis propósitos, y yo diría que uno de los principales, es no comprarme libros en 2024. Tengo muchos libros en mis estanterías que no me he leído. Tengo muchos libros en mi estantería que me interesa leer y quiero priorizarlos este año. Quiero darles prioridad e incluso me gustaría, si viviésemos en un mundo perfecto, me gustaría no comprarme ningún libro hasta que me haya leído todos en mi estantería, pero sé que eso no va a suceder porque me va a costar aguantar 2025, perdón, sin comprarme ningún libro. E imaginaros si tengo que esperar a leerme toda esta montaña de libros, o sea, no podría. Pero sí, como no quiero comprarme ningún libro en 2024, he puesto aquí libros que ya tengo. Y aunque a lo mejor me gustaría leerme otros libros, pues otro clásico, tal, no sé cuál, como no los tengo, no están en esta lista y de verdad no quiero comprarme ningún libro en 2025. Así que a ver si lo consigo. Entonces, sin más dilación, vamos a hablar de libros, que para eso estamos. Vamos a empezar. El primer género del que quiero leer bastante, además, este año, es ficción histórica. A mí me gusta mucho la ficción histórica. Es cierto que estos años a lo mejor la he dejado un poco más descuidada. Sobre todo en 2024, donde me ha abierto paso más en la fantasía que en otro género. Pero a mí me gusta mucho la ficción histórica. Sobre todo, soy un hombre simple. Roma, me encanta. Me encanta Grecia. Me encantan los vikingos. Y me gustan mucho las épocas medievales y las épocas anteriores al medievo. Lo más reciente, guerra civil, guerra mundial, tal, no suele ser santo de mi devoción, ¿no? Por así decirlo. El año pasado, aunque leí un par de cosas de historia, no leí ficción histórica como tal. El libro principal del que me acuerdo es el de Cleopatra de Emil Ludwig, que es una biografía. Y no sé si leí algo más de histórica. Y este año sí o sí quiero dedicarle más tiempo porque no sé, se me ha antojado este principio de año abrirlo con, sobre todo, ficción histórica. Entonces el primer libro del que voy a hablar es Gala de Hispania. Ahora mismo no recuerdo el nombre del autor, era Roberto algo. Este libro me lo compré a finales de 2024 y he de decir que lo estoy disfrutando mucho. Ya lo he empezado, ya voy por la mitad. Es un libro que me está gustando leer porque estoy teniendo una muy buena experiencia, independientemente de la historia, de los personajes y tal, que son muy buenos. Me lo estoy leyendo poco a poco. Estoy haciendo algo que hace años que no intentaba, que era leerme un capítulo diario. Me leo un capítulo diario o un trozo diario hasta la siguiente división, ¿no? En la trama. Y, y me lo estoy leyendo muy lentamente, pero lo estoy saboreando, lo estoy disfrutando, le estoy sacando partido a la historia, por así decirlo. Y es algo que estos años previos, sobre todo en 2023 y en 2024, no me ha pasado, que es que he devorado los libros que me he leído y pasaba muy poco tiempo con los personajes, con el universo, con la historia.
Y sin embargo, con Gala de Hispania estoy tomándome mi tiempo y no sé, estoy disfrutando y viviendo en el libro, ¿no? Por así decirlo, que es una de las cosas que nos gustan, bueno, al menos a mí, que a mí me gustan como lector, que es pasar tiempo en este universo, pasar tiempo en las ciudades que describe, en la sociedad que describe y tal. Y, y es algo que estoy disfrutando mucho. Gala de Hispania trata sobre Gala Placidia, si no me equivoco. Eh, no me lo tengáis en cuenta, pero soy malísimo para los nombres. Que básicamente fue una emperatriz, podríamos decir, romana. Es que es un poco complicado porque sobre todo no he llegado a la parte de la historia donde todavía se supone que se convierte en emperatriz. Pero básicamente para mí es un personaje nuevo. Yo no sabía quién Gala Placidia era, quién era Gala de Hispania. Y eso es algo que le agradezco al autor, que yo no conocía el personaje y mediante su estilo de escritura se me está haciendo muy ameno. Con los libros de ficción histórica puede suceder que parezca que nos están dando una clase de historia en la universidad, en el instituto y tal, y que se haga tedioso y aburrido. Sin embargo, el estilo de escritura de este autor es muy ligero, es un estilo de escritura que, mientras mantiene esa belleza pues, de escribir y relatar la historia, ¿no? Y cómo eran las ciudades, y cómo eran los personajes, y cómo era la sociedad y tal, lo hace de una manera muy ligera, muy sencilla, no simple, no quiero decir simple, sino sencilla. Em, Eso, donde se nota que el autor tiene un buen estilo de escritura, sabe cómo escribir y tiene tablas, pero no quiere usar cada oportunidad que tiene para demostrarte las tablas que posee. Que yo creo que eso es algo que le pasa sobre todo a escritores de ficción histórica, donde quieren demostrarte los buenos escritores que son, todo lo que saben, los eruditos que son, ¿no? Por así decirlo, y te ponen el libro lleno de paja. Y este autor no, está describiéndote las cosas, bueno, tal y como pasaron en ficción histórica, eso hay que mantenerlo en mente, pero te está describiendo la historia, te está describiendo los personajes, y el foco principal de la obra es eso, la historia y los personajes, no lo buen escritor que es, que yo creo que es muy bueno, y estoy seguro de que una vez me termine el libro lo voy a añadir a mi lista de escritores de los que quiero descubrir más. Pero sí, básicamente estoy disfrutando mucho el libro y estoy deseando terminarlo para poder comentarlo con propiedad. Después tengo Ben-Hur de Carol Wallace. Creo que el escritor original del libro era Lewis Wallace, pero yo tengo una edición que escribió o reeditó la nieta, si no me equivoco. No sé cómo va la historia, la verdad, pero Ben-Hur muy famoso. Ben-Hur tiene una película. Ben-Hur es una historia de la Biblia, es una historia pues sí, de personajes bíblicos, de nuevo, de esta época antigua, de esta época previa al medievo incluso, que a mí tanto me gusta. He de decir que este libro me lo empecé el año pasado y que lo estaba disfrutando mucho. Es un libro que donde tiene mucha importancia la religión. Y evidentemente, si habéis estado un tiempo en mi canal, sabréis que a mí los libros que tratan de religión, de cualquier religión, me gustan mucho, y sobre todo de la cristiana, que es mi religión. Y tengo mucho interés por saber qué camino va a manejar. Si va a ser a lo mejor como un poco José Saramago, donde va a, entre comillas, desvariar, y que no quiero decir desvariar porque suena fatal, pero en plan, donde va a criticar la religión porque pues no es creyente, o si va a ser un poco un libro propagandístico, por así decirlo, del cristianismo, no tengo ni idea, pero tengo muchas ganas de leérmelo. Lo estaba disfrutando muchísimo y quiero continuar con la lectura. Después me voy a leer Aquitania, o bueno, quiero leerme Aquitania de Eva García Sáenz de Urturi. Yo de este libro no sé absolutamente nada, no sé de qué trata. Creo que es sobre una mujer, la hija del rey de Aquitania o algo así. No me acuerdo muy bien, creo que la protagonista principal es una mujer. Y me lo quiero leer porque Eva García Sáenz de Urturi escribió uno de mis
thrillers favoritos que me leí en 2023, que fue El silencio de la ciudad blanca, y quiero ver cómo se traduce su estilo de escritura a un estilo, a una ficción histórica. Lo que decía sobre los escritores que creo que usan la ficción histórica para demostrar las tablas que tienen, creo que Eva García Sáenz de Urturi tiene un estilo que va a beneficiarse de este género. Es decir, su estilo en el thriller a mí se me hizo muy ameno, me lo leí muy rápido, me gustó mucho, pero se notaba que el género... Perdonad, me ha llamado mi jefa y he perdido el hilo de lo que estaba diciendo. Pero creo que estaba diciendo que el thriller es un género que necesariamente no demanda mucho al escritor, porque normalmente, o al menos yo como lector de thriller, lo que busco son capítulos intensos, capítulos cortos, capítulos que me mantengan, ¿no?, con la intriga, que me dejen queriendo leer más, pero tampoco busco una proeza literaria muy fuerte. Sin embargo, en una ficción histórica, aunque no necesariamente quiero que el escritor se enrolle y me suelte todo y me haga el libro tedioso, sí espero un poco más de nivel. Y creo que Eva García Sáenz de Urturi, aunque escribe un thriller genial, lo que yo he leído de ella, como que la enjaulaba un poco, y creo que la ficción histórica puede ser un buen género para ella sacar a relucir, lo que digo, sus tablas como escritora. Entonces tengo muchas ganas de leérmelo. Además, conozco un par de personas que se han leído el libro y me lo recomiendan, así que tengo muchas ganas. Después tengo La canción de Aquiles, de Madeline Miller, no me acordaba el nombre de la autora. Básicamente, pues este es un retelling del mito de Aquiles, de la vida de Aquiles, ¿no? Creo. Y lo único que sé de este libro, y a lo mejor spoiler por si queréis leerlo, así que si no queréis enteraros, pasad a el siguiente libro. Pero lo único que sé de este libro es que hay una relación gay, ¿no?, entre Aquiles y... Ay, no me acuerdo el nombre de la otra persona. Bueno, del mito de Aquiles, el que está siempre con su amigo. Tengo muchas ganas de leérmelo. Me han hablado muy bien de este libro. Estaba entre este y Circe cuando me compré este. Y estaba entre este y Circe. Pero de Circe he escuchado cosas un poquito malas. No malas, pero a lo mejor es un libro que ha causado más división entre los lectores. Sin embargo, todo el mundo que se ha leído La canción de Aquiles lo recomienda. Entonces, tengo muchas ganas de leérmelo. Y además, llevo bastante sin leer nada LGTB. Es decir, llevo bastante sin leer nada con personajes gays, con lesbianas, con personas transgénero. Ya va siendo hora, ¿no?, de que vuelva a leer algo del colectivo. Y por último, en ficción histórica he incluido Circo Máximo de Santiago Posteguillo. Yo hará años luz, ya por lo menos 5 años, que me leí Los asesinos del emperador de Santiago Posteguillo. Y es un libro que, aunque me gustó muchísimo, me encantó y lo disfruté de una manera que no puedo ni describir. Es muy largo. Es un libro muy largo. Y yo soy lector de libros autoconclusivos, de libros cortos, de libros... A mí me gusta, siempre lo digo, pero para mí la literatura es consumir historias. Es igual que ver una serie, es igual que ver una película. ¿Y cómo es la manera más eficiente para mí de consumir historias? Leyendo libros autoconclusivos y libros cortos. Sin embargo, quiero leerme Circo Máximo porque desde que me leí Los asesinos del emperador he estado pensando en el libro, he estado pensando en el estilo de escritura de Posteguillo, que me parece increíble, he estado pensando en los personajes y tal. Entonces me apetece volver a leer qué sucede con Trajano, qué es lo que ocurre en Roma, ¿no? Y creo que lo voy a disfrutar mucho, pero por eso he tardado tanto, porque es un libro largo donde necesitas pensártelo para leértelo, ¿no? En plan, sobre todo cuando soy lector de libros cortos. Ahora vamos a pasar a clásicos.
En 2024 he leído muchos clásicos, la verdad que es algo que me alegra. Sobre todo en mi adolescencia era mucho de leer clásicos. Me gustaban mucho y sobre todo era lo que más a mano tenía. En mi casa no ha sido una casa de lector. Mis padres no son lectores, mi hermano no es lector, el único que lee libros soy yo. Entonces, si yo le hubiese pedido a mi madre y a mi padre libros, me los hubiesen comprado, pero no era una necesidad en mi casa, es decir, era un capricho y tampoco iba yo cada 2 por 3 a pedirle libros. Entonces, lo que hacía mucho era leer los libros que estaban gratuitamente en internet y tal. ¿Y cuáles son la mayoría de libros que están gratuitamente en internet? Libros antiguos, clásicos. Entonces yo leía muchos clásicos. Ya conforme fui creciendo, me fui alejando un poco. Y desde la pandemia, bueno, desde la pandemia no, quizá un poco más tarde, pero yo diría que desde 2021-2022 hasta ahora ha resurgido mi amor por los clásicos. Y en 2024 ha sido el año donde más lo he notado porque creo que es el año que más clásicos he leído. Y quiero seguir alimentando este amor por los clásicos y seguir leyendo clásicos. Sobre todo, me gustan todos los clásicos evidentemente, pero sobre todo los españoles. Ya sabéis que a mí me encanta leer literatura española y literatura nacional. Entonces, ignorando esto de que me gusta leer literatura nacional, el primer clásico que quiero leer es Huckleberry Finn de Mark Twain. Yo este libro lo quiero leer porque se lo vi en varios vídeos a Nicole de Noteworthy Fiction. Dejaré el canal por debajo, todo lo que mencione estará por debajo. Yo me fui a Cádiz, me lo encontré este libro en una librería de estas de antiguo, una librería de libros descatalogados de segunda mano y tal. Y lo vi como la oportunidad para comprármelo. Entonces tengo ganas de leérmelo y ver de qué trata el clásico y qué es lo que sucede. Después tengo el clásico. El clásico. Iba a decir el clásico español, pero no, el clásico mundial. Por excelencia, Don Quijote de Miguel de Cervantes. Yo tengo una edición editada, valga la redundancia, para el estudio. Es decir, que no es la obra completa. Le faltarán partes, le faltará, me imagino yo que a lo mejor el relleno, que le faltará las cosas que sean menos importantes. Pero la verdad que es un libro así, cuando el Quijote de verdad yo siempre me lo he imaginado gordo. Pero tengo ganas de leérmelo. Creo que puede ser una buena introducción porque a mí el Quijote es un libro que me pone nervioso, es un libro que me da miedo. Me gustan los clásicos, pero volvemos a que yo leo libros cortos. Entonces, cuando yo veo un clásico tocho, a mí me asusta, a mí me da miedo. Y entonces creo que este libro, que es más corto, que está destinado a que sea estudiado y que no sea una lectura recreativa, sino que sea una lectura de, vale, esto es lo más importante porque esto destaca cómo era Cervantes como escritor, esto destaca el estilo, el género, tal. Creo que puede ser una mejor introducción a Cervantes y al Quijote que leerme como tal el Quijote. Y si me gusta este libro, a lo mejor me veo capacitado y me veo con ganas de leerme el Quijote completo. Pero de momento quiero empezar con este. Después tenemos Las Mil y Una Noches. Yo creo que todos sabemos ya de qué va este libro. Yo creo que todos sabemos que este libro es famoso. Bueno, porque es uno de los libros más antiguos, si no el más antiguo de la literatura árabe. Pero además porque de este libro salió la leyenda de Aladín, de la película de Disney y tal. Este libro trata sobre un rey que cada noche encuentra una nueva esposa, una nueva princesa y tal, y a la mañana siguiente la mata. ¿Por qué? Pues porque a él le da la gana, ¿no? Siglos de machismo, el hombre como figura de poder, la mujer como capricho del hombre, si se aburría de ella no mataba, tal. Bueno, ya sabemos cómo van las cosas de palacio. ¿Y qué pasa? Que tenemos a la protagonista que es Sherezade, que no quiere evidentemente que sigan matando a mujeres, sino quieren principalmente que la maten a ella. Entonces decide contarle un cuento cada día al rey, pero no le revela el final
hasta el día siguiente. Entonces el rey se ve obligado a mantenerla viva, a mantenerla con vida. Y así pasan 1001 noches. En el libro no se reúnen 1001 cuentos. Se dice que Sherazade cuenta un cuento por noche, pero a nosotros no nos cuenta 1001 cuentos, pero nos cuenta bastante. Y yo me empecé este libro y creo que es un libro muy bueno para eso que me ha marcado este año de leer todos los días. Creo que es un libro que te puedes leer un cuento al día y ya está. No hay que leerte 20, ¿no? Que si quieres puedes. Pero eso, me apetece mucho. Yo ya me he empezado este libro, estaba disfrutándolo mucho, pero lo dejé porque cosas de la vida. Después tenemos La Odisea de Homero. Quiero leerme este libro. Llevo muchos años queriendo leerme este libro porque tiene todo para gustarme. Tiene todos los componentes que yo creo que me pueden gustar. Me gusta que sea un clásico. Me gusta que sean leyendas, mitos de mitología antigua. Y no sé, me gustan mucho las novelas que son de aventuras. Es decir, que es una travesía, que al protagonista le va pasando cosas mientras va de punto A punto B. Entonces, no sé, creo que me puede gustar mucho. ¿Por qué no me lo he leído todavía? Por la longitud, no, la longitud no, la envergadura del libro. No es el clásico más grande que os vais a encontrar en vuestra vida, pero comparado con los clásicos que yo me leo, es un poquito gordito. Entonces me impone un poco. Además, también me impone que sea tan importante en la historia, tan importante, porque es uno de los clásicos que yo creo que ha definido la literatura universal, sin ser yo un experto. Y claro, me pone nervioso que no me vaya a gustar. Pero yo creo que sí me va a gustar, entonces debería ya darle la oportunidad y callarme. Y el siguiente que tenemos, y creo que el último, bueno, no, el último no, pero el siguiente que tenemos es el más controversial, y es Lolita de Vladimir Nabokov. Yo no he leído Lolita, yo me he visto las películas y la verdad es que, no sé, en plan, yo esperaba más de las pelis. Pero también he leído a mucha gente diciendo que las películas desvarían y desvirtúan el significado original del libro y que han pintado a Nabokov como esta persona que hace apología a la pederastia y todo este rollo, pero que realmente Nabokov lo que estaba haciendo era denunciar a la gente que ve sexualidad en los niños, por así decirlo, ¿no? Como una persona normal ve algo como inocente y una persona de ese tipo está mentalmente enferma y lo ve como que el niño pues está siendo provocativo y tal. Y me resulta interesante que el escritor lo haya escrito de una manera y después haya tergiversado su significado. Que no sé si es cierto porque yo no me lo he leído, pero no sé, me parece que muchos lectores tengan ese punto de vista, me parece algo bastante interesante. Que hoy en día pasa en las redes sociales, tú pones un comentario en redes sociales y hay 20.000 personas tergiversándolo y convirtiéndolo en algo distinto. Pero claro, en esa época no había redes sociales, entonces ¿cómo se llega a tergiversar algo a una escala tan grande? Y después hay gente que se ha visto las películas y se ha leído el libro y me han dicho las películas son una mierda, pero el libro es muy bueno. Entonces tengo ganas de leérmelo porque a mí, lo que digo, me he visto las películas y no me gustaron. Y tengo interés por saber si el libro me va a gustar. También he de decir que yo me vi las películas cuando estaba en el instituto. Yo en el instituto hubo una época que me dio por películas raras. Y Lolita era de lo más normal que me vi. Pero sí, me gustaban películas raras tal que he borrado de mi mente porque, en plan, es que veía mierda, la verdad, veía basura. No basura cinematográfica, o sea, no digo que las películas fuesen malas, simplemente digo que eran tan extrañas que es que ya ni me acuerdo de ellas. Y de Lolita me acuerdo de lo que sucede, pero tampoco tengo una recolección de eventos muy fiable en mi cabeza, es decir, que a lo mejor el libro incluso me sorprende. Y por último, en clásicos tengo, como no, Cumbres Borrascosas,
de Emily Bronte. Este libro, de nuevo, me lo empecé el año pasado y me estaba gustando mucho. Yo estaba un poco asustado con este libro porque había mucha gente que me decía... Bueno, hay mucha gente que lo tiene como su clásico favorito. Una de esas personas, Marta, de No Solo Clásico, una youtuber de aquí de la que me fío mucho de su opinión, porque, no sé, me fío de su opinión, creo que hemos coincidido en varios libros. Además, le gusta mucho Lana del Rey, eso para mí siempre suma puntos. Y me fío mucho de su opinión, pero después una prima mía de la que también me fío mucho, varios booktubers de los que también me fío mucho, dicen que no les gustó Cumbres Borrascosas. Y yo creo que el principal problema que tienen los lectores con este libro es que se embarcan pensando que es una historia de amor de época. Y yo creo que ahí es donde fallan. Por lo que he podido leer, disculpa, no me he leído el libro, pero sí he leído reseñas, he leído, sin spoilers evidentemente, pero sí he leído opiniones y tal. Y creo que todo el mundo está de acuerdo, todo amante del libro está de acuerdo con lo mismo, con que no es una historia de amor. O sea, es todo lo contrario. Y que si lo pones como una historia de amor, si te adentras en el libro pensando que va a ser una historia de amor, no te va a gustar. Yo lo que me leí me gustó mucho, me estaba entreteniendo bastante y quiero seguir leyéndolo y continuar con la historia. Ahora, con esto termina la sección de clásicos y pasamos a la de fantasía. El primer libro del que quiero hablar es El día que se abrió el cielo, de Samantha Shannon, precuela de El Priorato del Naranjo. A mí El Priorato del Naranjo me encantó. Y básicamente, para el que no lo sepa, esto es un libro de fantasía épica, dragones, jinetes de dragón, magia, brujas, castillos, reinas, reyes, etc. Y además es un libro, bueno, un universo donde están muy presentes las figuras femeninas fuertes, sin necesidad de ser... Que esto es algo que me gusta. Estamos... Pasa algo con todo lo que es reivindicativo, ¿no? Que empieza como un... Vale, no tenemos en la literatura personajes femeninos fuertes. En la literatura, esto me refiero en plan hace años, ¿no? A lo mejor de todos los libros que surgen hay un par de personajes femeninos fuertes, de personajes femeninos con carácter, tal no sé cuál. Y ahora hay una sobre exposición a ese tipo de personajes donde ya falta, que no me quejo, o sea, me gusta que mis personajes femeninos sean fuertes y no sean las mosquitas muertas que no saben hacer nada. Porque creo que no es realista. Básicamente, las mujeres en su mayoría no son mosquitas muertas. Pero, ¿qué pasa? Que ahora hay una sobreexposición a ese tipo de personajes y cuesta mucho encontrar algo que distinga a un personaje de otro. Sobre todo, creo que en fantasía, donde mucha de la fantasía actual que se está vendiendo es escrita por mujeres y es algo que me parece increíble y genial. Y que estas mujeres escriben personajes femeninos muy fuertes. También personajes femeninos que se parecen mucho entre libro y libro. Es decir, creo que falta en fantasía un algo distintivo entre estos personajes, por así decirlo. Y creo que el Priorato del Naranjo vendía muy bien esta distinción, ¿no? Que eran personajes femeninos fuertes, pero no eran fuertes porque no tenían sentimientos, porque actuaban como hombres y tal, sino que eran personajes femeninos y al mismo tiempo muy fuertes. Eran personajes femeninos que no rehuían de su feminidad. Femi, femi, femini, feminidad, ¿verdad? No sé. Que no rehuían de ese lado femenino que tenían. Que no rehuían de que eran mujeres, pero que al mismo tiempo pues pueden hacer todo lo que hacen los hombres, pero sin necesidad de convertirse en bárbaros. Y que si hay una mujer que es una bárbara es porque está en su naturaleza, no porque la autora o el autor fuerce esa barbarie en ellas para hacerlas ver como personajes fuertes. Entonces la verdad es que disfruté mucho de cómo estaban hechos los personajes femeninos en este libro. Y ya me he empezado el día que se abrió el cielo. Y he de decir que del principio ya tenemos un personaje femenino que creo que va a dar, o sea, que va a marcar el libro.
y que tengo muchas ganas de seguir, ¿no? Tengo muchas ganas de seguir su historia. Y no sé, la verdad es que tengo muchas ganas de leérmelo y espero... Me da un poquito de miedo porque no sé si va a llegar al nivel del Priorato del Naranjo, pero creo que tampoco va a ser justo compararlos. Es decir, porque además creo que no tienen nada que ver. Es una precuela que pasa muchos siglos antes, donde ya no van a estar los mismos personajes ni nada. Entonces, básicamente tengo interés por ver cómo la autora maneja el libro después de un libro tan bueno como El Priorato del Naranjo. Después tengo Trueno de Neil Shusterman. Es ya la tercera parte en la saga, ¿no?, de Siega, en la trilogía de Siega. Si no me equivoco, Siega tiene un cuarto libro, pero no está... Creo que no está incluido en la trilogía principal. Sé que la trilogía principal termina con Trueno. Ese es el último. Y tengo muchas ganas de leérmelo, sobre todo porque el segundo libro terminó en una nota, o sea que necesito leerme el tercer libro. Es cierto que muchos lectores lo dicen, que cuando te terminas el primer libro, si no quieres, no necesitas seguir leyendo la trilogía porque es un libro no autoconclusivo porque es parte de una trilogía, pero donde la trama principal de ese libro se cierra en ese libro. Sin embargo, al leer el segundo ya en plan me he visto obligado a necesito leer el tercero, porque a mí no me puede dejar el autor así, ¿no? Es una saga con la que he tenido mucha conexión, la verdad. Me ha gustado, los dos primeros me han gustado mucho, los he disfrutado mucho. Y de nuevo me han recordado a esa época distópica donde estábamos todos obsesionados con las distopías, las luchas, donde todo el mundo muere, tal, no sé cuál. No sé, me ha encantado, me ha hecho disfrutar mucho con su lectura y es un libro que me ha dado una idea para un vídeo futuro, o sea que a lo mejor incluso gracias a este libro tengo contenido para el canal, o sea, fíjate. Y eso, pues quiero leer Trueno porque es la tercera parte y se supone que la final de esta trilogía principal y a lo mejor después ya me leo el cuarto. Y sería pues una saga más que termino, una trilogía más que termino, que es algo difícil en mí por lo que digo, soy lector de libros autoconclusivos, entonces cuando me empiezo una saga, una trilogía, tal, me cuesta mucho terminarlas. Y con estas que quiero, tengo ganas de terminarlas, no para quitármela del medio, sino porque es que tengo ganas de seguir leyendo más del universo. Y me va a dar una pena, cuando lo termine, me va a dar una pena, es que lo estoy viendo venir. Pero bueno, todo lo bueno acaba, ¿no? Entonces, seguimos. Después tengo los libros de Blackwater de Michael McDowell. Ahora mismo me estoy leyendo el tercero. Tengo el tercero y el cuarto. Si hay algún libro por el que cometo rompo, ¿no?, el objetivo de no comprarme más libros, sería por los de Blackwater, porque se leen tan rápido y ya me quedan solo dos para terminar. Bueno, me quedan el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, pero me refiero, me falta comprar dos para tener la saga completa. Entonces a lo mejor por esto sí haría una excepción, pero espero que no. Y básicamente estos libros ya he hablado en varias ocasiones de ellos, así que ir a otros vídeos donde hablo de ellos para tener pues de qué trata el libro y tal, no sé cuál. Pero lo que digo, tengo el tercero y el cuarto y son los que me tengo que leer, ya me he leído el primero y el segundo. Y ya me he empezado el tercero. Y sigue de momento bastante la misma sintonía que el segundo libro, pero ya estamos viendo la opinión de personajes nuevos y la inserción de personajes que estaban en el segundo libro, pero no hablaban y no tenían ningún carácter protagonista ni principal. Pero aquí ya los estamos viendo que sí. Entonces me parece interesante. Y, y bueno, hay que destacar que creo que es una saga familiar, ¿no? O sea, es un libro que habla de, las personas que forman una familia. A lo mejor técnicamente no es una saga familiar porque el libro sigue la misma generación con la que empieza. No va cambiando de generación en generación, pero bueno, tenemos a la madre. La madre es un protagonista, el hijo es un protagonista. Después los nietos de esa mujer también son protagonistas. En plan, no sé, creo que podría llegar a entrar como saga familiar. Pero bueno,
Tengo muchas ganas de leérmelo y además son libros muy cortos que se leen muy fácilmente. Y el último libro que tengo en la categoría de fantasía es La búsqueda del dragón, perdón, de Anne McCaffrey. La segunda parte en la trilogía de los dragoneros de Pern. El libro que sigue a El vuelo del dragón. Para mí El vuelo del dragón fue un libro que me sorprendió mucho en 2024 porque lo elegí porque me gustaba el título, me gustaba la portada. Es un libro que me regaló mi padre, es un libro de segunda mano. Y destacaba en mis estanterías por eso. Porque me gustan los dragones y me gusta la fantasía de dragones. Y decidí darle una oportunidad. Y la verdad que me sorprendió muchísimo. Y da la casualidad que tengo la trilogía principal entera. Tengo los 3 libros. Entonces, ¿por qué no darle una oportunidad al segundo también? Además, teniendo en cuenta que el primero acaba como un poco en cliffhanger. En plan, acaba un poco en un punto alto de tensión y pues quiero leer el segundo para ver cómo continúa. Tengo esperanzas en este libro y creo que es un libro que tiene muchas, no muchas papeletas, pero que el libro, o sea, lo tiene hecho conmigo, en plan, yo creo que no, el libro no necesita nada para gustarme, porque creo que me va a gustar, pero también me pone nervioso porque creo que hay margen de error. Creo que hay un margen para que el libro poco a poco deje de gustarme. Si sigue repitiendo cosas que se repitieron en el primer libro que no me gustaron. Pero bueno, eso ya hablaré o sea, de eso ya hablaré en otros vídeos cuando me lea el libro. Y ya por último, decidí incluir unos cuantos libros de thriller, como dije en mi vídeo pasado. Uno de mis propósitos es leer thriller, porque en 2024 no leí nada. Y es mi género confort, o hasta hace un año era mi género confort. Y quiero saber si no estoy leyendo thriller, ¿por qué? Pues a lo mejor necesito un descanso de thriller, porque he leído mucho thriller en mi vida. O sí porque he madurado y es un género que ya se me ha quedado pequeño. No porque el thriller sea para niños pequeños ni nada de eso, simplemente porque es un libro que es lo que más he leído durante mi adolescencia, entonces ya lo relaciono a pues esa época pasada, ¿no? Que espero que no sea así porque es mi género favorito, entonces quiero seguir leyendo. El primer libro que he seleccionado son Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, o Luca, ¿no? Luca de Tena. Luca de Tena. Este libro me lo ha recomendado mi prima, también me lo ha recomendado mi amiga Noelia. Creo que es el libro favorito de mi amiga Noelia, si no me equivoco. Básicamente es una... Sé que el libro trata sobre una mujer que se infiltra en un psiquiátrico. No sé el motivo por el que se infiltra, no sé qué es la mujer, si es un familiar de alguien que está en el psiquiátrico, si está investigando un crimen en el psiquiátrico, si es periodista. No sé por qué se involucra, por qué se infiltra en el psiquiátrico, pero sé que lo hace. Y sé también que en plan que es un libro muy aclamado entre los lectores de thriller y esta novela un poco de misterio psicológico, por así decirlo, ¿no? Entonces tengo ganas de leérmelo. ¿Qué pasa? Es un libro que yo no soy muy fan de los psiquiátricos en los libros. Entonces es algo que me echa un poquito para atrás, pero no debería suponerme un mayor problema. O sea, simplemente coger el libro y leérmelo. El segundo libro es La danza de los tulipanes de Yvonne Martin. Este libro es la primera parte de la trilogía o de la saga de Anne Cesteros. ¿Qué sucede? Que yo me leí El ladrón de rostros, que creo que es el tercero o el cuarto libro en esta trilogía o en esta saga, sin yo tener ni idea de que lo era. Y claro, pues ya después de eso, cuando descubrí que evidentemente lo era, pues decidí comprarme el primero. Lo mejor de todo es que, en plan, El ladrón de rostros es un libro que yo me leí y yo notaba, en plan, que me faltaba información de los personajes principales. Pero claro, yo pensaba que era eso que el autor nos lo iba a contar eventualmente, ¿no? Porque se notaba que el autor daba como determinadas cosas por hecho. Y yo decía, vale, eso es porque en un futuro nos va a contar qué le ha sucedido a este personaje tal y cual. Y no, es que hay 3 libros por delante donde seguramente ya los haya contado. Yo no tenía ni idea, así que busqué el primer libro, espero no haberme equivocado, La danza de los tulipanes,
Y bueno, a mí El ladrón de rostros me encantó. Yvonne Martin me parece un escritor increíble. Y quiero leer este libro, la verdad, tengo ganas. Y después, ya el último es La verdad sobre el caso de Harry Quebert de Joel Dicker. Este es un libro que yo me empecé hace años, que de vez en cuando cojo y me leo un capítulo o dos, pero que no soy capaz de terminarme. Y no sé por qué, porque la historia me encanta. O sea, de verdad que cada vez que lo leo me engancha. Pero no termino de leérmelo. Entonces este año quiero que ya sea por fin el año en el que me termine el libro, el año en el que diga, vale, me ha gustado, no me ha gustado, tal, no sé cuál, pero que por fin lo termine. Y creo que es un libro que si me engancho a él, puede sacarme de ese parón lector que estoy teniendo con el thriller. Entonces sí, tengo... Además también se lo ha leído mi amiga Noelia y también me lo recomienda. Y mi amiga Noelia, de nuevo, es otra persona de la que me fío en la lectura, ¿no? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, pues... Perdonad, estoy súper cansado. Salí ayer de trabajar, estoy muerto. Creo que es una mezcla buena de libros. Creo que es un vídeo que tiene un poquito de todo, ¿no? Y creo que es una selección, sí, bastante buena. Una selección de la que puedo escoger tranquilamente cuando no sepa qué leer. Y que dentro de estos géneros tenemos un poquito de todo. Es decir, lo de ficción histórica, pues, como te digo, hay un libro sobre el cristianismo, hay libros sobre Roma, hay libros tal no sé cuál. En fantasía igual, hay una fantasía más distópica, hay una fantasía más épica, hay una fantasía más feminista. Creo que hay variedad entre los géneros y creo que hay variedad en esta selección de libros. Entonces, pues sí, espero que os haya gustado. Decidme, por favor, en comentarios, bueno, si os habéis leído alguno de estos libros y me recomendáis que sea uno de los primeros que lea porque queréis saber mi opinión, porque os gusta el libro y queréis que alguien más se lo lea, tal. Dejádmelo en los comentarios. Y dejadme en comentarios si os habéis hecho algún plan sobre algún libro que queráis leer este 2025, ¿no? Que a mí es que me encanta hacerme listitas y decirme, vale, estos son los libros que me voy a leer en 2025. Aunque a lo mejor después no me lea todos. Pero no sé, dejadme, a lo mejor no sois personas de planear vuestras lecturas y vais un poco en plan improvisando. Decidme con qué habéis empezado 2025. Y ya está, eso es todo por hoy. Espero que tengáis un fin de semana maravilloso o una semana maravillosa. No sé qué día subir este vídeo. Espero que tengáis mucha paz, mucha salud y mucha felicidad. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.